Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de práctica gestión de proyectos de la Fundación Universitaria Summer. Hoy vamos a ver el módulo relacionado con el estudio administrativo. Ya vimos entonces en la ficha anterior el estudio técnico, el cual comprende, como lo vimos, en todo lo relacionado con el desarrollo del producto o servicio de nuestro proyecto. En este módulo ya vamos a hablar de los aspectos administrativos y de apoyo y de soporte a este proyecto, a este producto o servicio que estamos desarrollando. Perfecto. ¿Qué vamos a ver entonces en esta unidad temática 3 que corresponde, como les decía, al estudio o plan administrativo? Lo primero, pues la definición de la estructura empresarial. Pero primero la importancia de este tipo de estudios. Vamos a hablar del equipo de trabajo, de la misión y la visión, especialmente cuando mi proyecto está relacionado con la creación de una empresa, aunque también un proyecto interno debe tener una misión y una visión que haga que el mercado interno, los clientes internos se empoderen del proyecto. La imagen corporativa, que es un tema que ustedes manejan y que es muy importante precisamente para poder comunicarse con los diferentes clientes o grupos de interés. Algunos aspectos legales y jurídicos que no vamos a ver en este video sino en otro que voy a grabar, y los tipos de sociedades. Perfecto. Entonces comencemos. ¿Qué es administración? Pues administración lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Es esa forma eficaz y eficiente para manejar los diferentes recursos de la empresa o del proyecto. Toda empresa o proyecto tiene unos recursos tangibles e intangibles: personal, maquinaria, dinero, insumos, materia prima, etcétera, etcétera. Y todos esos recursos de la empresa o del proyecto pues están orientados para el cumplimiento de las metas y los objetivos de la empresa o del proyecto. La administración es precisamente hacer que esos recursos realmente estén destinados a esas metas y a esos objetivos de una manera adecuada y, como se dice, eficaz y eficiente. O sea, que se logren los objetivos utilizando de manera adecuada esos recursos. ¿Por qué es importante en un proyecto entonces el componente administrativo? Por varios aspectos. Lo primero, porque permite definir un perfil empresarial del proyecto. Si no existe, digamos, quien gerencie, quien dirija un proyecto de cualquier tipo, pues digamos va a ser muy difícil que éste llegue a un feliz término. Segundo, el componente administrativo permite tomar decisiones frente al proyecto y frente a la empresa, pero también empezar a formular y a tomar estrategias para el desarrollo y crecimiento de la empresa o del proyecto. En cualquier etapa del proyecto de la empresa se presentan problemas o se presentan situaciones donde hay que tomar una decisión o donde yo tengo que diseñar una estrategia frente a un tema interno o externo. Este componente administrativo nos invita precisamente a eso, a entender ese entorno interno y externo, a definir estrategias y a tomar buenas decisiones. Decisiones relacionadas también con el manejo de esos recursos que vimos anteriormente. Y algo muy importante también del componente administrativo es que permite determinar cuál es el perfil de las personas que van a estar en el proyecto o que van a estar vinculadas a la empresa. Perfecto. Y es ahí donde aparece precisamente el papel del director de proyecto. Un papel fundamental, porque el director de proyecto pues es el que se encarga precisamente de, a través de su liderazgo, alcanzar esos objetivos e integrar a todo el equipo de trabajo a partir de una muy buena comunicación, de motivarlos, de ser líder precisamente en el proceso. Un gerente de proyectos coordina tanto los fines individuales y empresariales, compensa adecuadamente a los empleados o a las personas que están detrás del proyecto, apoya la participación de todos, capacita
brinda las herramientas y los conceptos a sus empleados o a su equipo de trabajo para salir adelante y sacar ese proyecto. Trabaja en equipo con los demás, no manda, sino que digamos que se empodera también del cuento, se arremanga y se mete precisamente en el proceso. Está muy pendiente de la comunicación, que sea una comunicación realmente efectiva, que baje y permee a todos, motiva a los colaboradores y al equipo de trabajo, lidera las estrategias que propone, no simplemente las dice y hagan, sino que también sea persona de ese proceso. Y por último, pues está muy pendiente precisamente de que esos planes, programas o estrategias se cumplan y se logren hacer una realidad. De ahí que es muy importante que el gerente de proyectos pues comprenda precisamente que esa gestión del proyecto pues requiere un proceso administrativo, y ese proceso administrativo pues comprende planear, ¿cierto? Saber qué recursos tengo, pero también cómo los voy a disponer para alcanzar esas metas, cómo dirijo esos recursos y mi equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas del proyecto, pero también en qué momento hago control y seguimiento de que el proceso va bien y que no me estoy desviando. Y algo muy importante es generar retroalimentación, aprender precisamente de la experiencia, de los errores, pero también de los eventos significativos. Eso implica hacer una evaluación antes, durante y después del proyecto. Perfecto. Entonces ese proceso administrativo, que también nosotros conocemos como el ciclo PHBA, ¿cierto? Es muy importante en el tema de proyectos. Entonces, para ampliar esas cuatro etapas del proceso administrativo, como les decía, la planeación es fundamental porque permite precisamente definir esos planes, cómo los vamos a alcanzar, cuáles son los objetivos, las metas, cuál va a ser la misión o visión de nuestro proyecto, de nuestra empresa. Cuando hablamos de la organización, pues cómo vamos a organizar esos recursos, esas personas, para precisamente poder llegar a ese objetivo. Hay que tener unos procesos, unos procedimientos, hay que definir unas líneas, y ahí es donde viene la dirección. Y por último, pues hay que supervisar, hay que controlar, y no solo después de que las cosas pasen, también antes, para evitar precisamente esos errores. El control, la dirección, la organización y la planeación pues nos exige hacer una lectura permanente, definir estrategias y tomar muy buenas decisiones. En ese sentido, entonces, planear nos invita primero a definir qué es lo que se quiere lograr y cuál es la mejor manera de hacerlo. Muchas veces cuando uno mira un proyecto, nota de que no hay dirección, de que no hubo un ejercicio de planeación, que empezó con una cosa y terminó con otra completamente distinta. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? Si el proyecto iba bien, era una buena idea, planteaba una respuesta a una necesidad, pero en algún momento precisamente perdió el rumbo porque no existía precisamente una hoja de ruta adecuada. En ese sentido, la planeación nos invita a hacernos 4 preguntas fundamentales. ¿Para qué el proyecto? Llámese un proyecto interno o un proyecto de creación de empresa. ¿Cómo vamos a sacar adelante ese proyecto o esa empresa? ¿Sí? ¿Qué vamos a brindar precisamente, o qué vamos a colocar para que ese proyecto o esa empresa se dé? Y por último, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir ese proceso? ¿Cómo vamos a saber de que realmente estamos cumpliendo con ese proyecto interno o de creación de empresa? Y en ese sentido, pues el planear nos implica definir una visión y una visión, que no solamente es para la creación de empresa, también es para un proyecto interno, ¿cierto? Unos objetivos generales y específicos, unas estrategias, precisamente cómo vamos a materializar precisamente todo lo anterior, y unas medidas para evaluar y para controlar. ¿Cuáles son entonces las fases de ese proceso de planeación que es fundamental en los proyectos? Pues plantear,
y perdona la redundancia, ese plan estratégico y los objetivos del mismo, uno tiene que mirar la misión para qué es ese proyecto o esa empresa, si nos estamos desenfocando, si realmente la misión se está cumpliendo, y eso que nos implica también elaborar un diagnóstico de la organización, de nuestro proyecto, hacer ese ejercicio de medición y a partir de ahí empezar a elaborar unas estrategias. Vamos a ver más adelante que una herramienta muy conocida o muy popular y muy implementada en estos procesos pues es la DOFA, porque permite precisamente a partir de la lectura de factores internos y externos del proyecto de la empresa pues definir una serie de estrategias. A partir de esas estrategias se define un plan estratégico, o sea, cómo materializo o cómo llevo a la realidad esas estrategias y por último pues esas estrategias yo las tengo que ejecutar y las tengo que evaluar para ver si realmente le aportan a la misión, se están cumpliendo los objetivos y ese plan se está realizando. Cuando hablamos entonces de las estrategias y de la evaluación de los factores internos y externos, pues apelamos precisamente a la matriz DOFA o DAFO, que nos permite generar 4 tipos de estrategias a partir precisamente de análisis del entorno interno y externo. Ustedes ya conocen la DOFA porque la han trabajado en otras asignaturas. Cuando hablamos precisamente de aspectos externos nos referimos a oportunidades y amenazas. Y cuando hablamos de factores internos nos referimos a fortalezas y debilidades. Ojo, a veces se tiende a confundir los 4 aspectos. Recordemos, las oportunidades y las amenazas siempre son externas. Entonces, muchas veces colocan en una DOFA una oportunidad como el contar con personal capacitado. Y realmente esa no es una oportunidad, eso es una fortaleza. La oportunidad puede ser precisamente la alta valoración que en este momento tienen ciertas empresas por personal capacitado e idóneo. Ahí, digamos, estoy aprovechando una oportunidad con la fortaleza que yo tengo. Perfecto. Entonces, ojo, que a veces cuando uno revisa las DOFA, tiende precisamente a encontrar, digamos, esas confusiones. Recuerden, los aspectos externos de un proyecto siempre tienen que ver con oportunidades y amenazas que yo no puedo controlar, pues que yo no puedo, digamos, incidir. Yo sí las puedo, digamos, aprovechar, por así decirlo, o defenderme de ellas, pero no se generan al interior de la empresa o del proyecto, mientras que las fortalezas y las debilidades sí son del proyecto y yo puedo tomar unas acciones pues muy concretas al respecto. Algo importante con la DOFA es que a veces nos quedamos en un listado y en realidad, ustedes lo saben muy bien, la DOFA no es hacer un listado. La DOFA es a partir de ese listado precisamente qué acciones o qué estrategias, aquí se encuentra el cursor, yo puedo empezar a generar en los respectivos cruces. Por ejemplo, acá el cruce entre la fortaleza y la oportunidad deben de ser estrategias, digamos, ofensivas, aunque también yo le he llamado estrategias de aprovechamiento. Si yo tengo unas fortalezas y hay unas oportunidades en el entorno, pues entonces aprovechemos esas oportunidades con las fortalezas que tenemos. Pero si también hay unas amenazas y yo tengo unas fortalezas, pues entonces defendámonos de esas amenazas con nuestras fortalezas. O si hay oportunidades y yo tengo debilidades, pues entonces hagamos un ejercicio de disminuir o, suena absurdo, pero mejorar, digamos, esas debilidades a partir de las oportunidades que me da el entorno. Por ejemplo, si una debilidad es contar con personal con poca experiencia y yo sé que Cámara de Comercio tiene, por ejemplo, unos programas de formación muy interesantes y que son gratuitos, pues una estrategia precisamente de aprovechamiento sería adaptativas, me vine acá, sería precisamente aprovechar esos programas de cámara para minimizar mi debilidad.
O bien, cuando las amenazas y las debilidades se juntan, pues estrategias de supervivencia para evitar precisamente que las amenazas, cuando se encuentran con las debilidades, pues lleven mi proyecto al fracaso, porque va a ser muy difícil de controlar. Entonces, la DOFA es muy importante porque permite precisamente generar ese tipo de estrategias que yo ya las llevo a un plan estratégico, y eso se ve reflejado pues en el cumplimiento de los objetivos y las metas de mi proyecto, sea interno o de creación de empresa. Todo proyecto siempre tiene unos factores internos y externos que lo pueden amenazar o lo pueden beneficiar. Algo muy importante también dentro del planteamiento del plan son esas acciones desde lo estratégico, lo programático o lo operativo. Cuando hablamos precisamente de lo estratégico, nos referimos a la misión y a la visión, a eso que precisamente se convierte en la razón de ser, en las políticas, en los valores, en los principios, en las grandes decisiones. Hablamos también de lo programático, que algunos lo llaman ya lo táctico, donde ya hablamos precisamente de los servicios, de los programas, del cumplimiento de esos objetivos, y ya el operativo, que tiene que ver con el día a día, con el hacer, con las actividades y con las acciones, pues nos referimos a las metas. Cuando cumplimos las metas, cumplimos los objetivos, y cuando cumplimos los objetivos, estamos cumpliendo la misión y la visión. Un proyecto tiene que tener esas tres elementos de esta pirámide: unas acciones, unas tácticas y unas estrategias para que todo esto se dé. Perfecto. Ustedes esto lo vieron pues en administración. Y hablando precisamente de eso, pues el plan también nos pide precisamente organizar como cada una de esas etapas para poder consolidar el proyecto. Cuando estamos hablando de un proyecto de empresa, pues lo primero es que yo tengo que saber qué es lo que me está pidiendo el mercado o el entorno. Eso lo llevo a una idea, hago un estudio de mercado, que es parte de lo que hemos hecho en la asignatura. A partir de ese estudio de mercado miro que hay una viabilidad comercial. A partir de ahí destino unos recursos, y esos recursos ya los llevo a la creación de una empresa, ¿cierto? Y eso es muy importante, porque precisamente esta relación que vemos acá es lo que me permite definir ese para qué, ¿sí? Y ese para qué está acá, ¿cierto? Este para qué está en la palabra mercado, ¿cierto? La misión de una empresa precisamente es la razón principal de su existencia, es lo que le permite conectarse con el mercado y con las necesidades que él tiene. Perfecto. La misión se convierte en la solución a ese problema que identificamos en el mercado interno o externo, pero también se convierte en un jalonador de la visión, o sea, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. En un proyecto, llámese de empresa o interno, es muy importante centrarnos en los individuos, ¿sí? Porque son las personas quienes, digamos, tienen las necesidades, tienen los deseos, tienen los problemas. Por lo tanto, hay que hacer un primer acercamiento a las personas para comprenderlas. Por eso hicimos el mapa de empatía. Posteriormente de hacer ese estudio, pasamos a una idea. Hacemos todo un tema de estudio de mercado, ya con unas variables y teniendo en cuenta otros factores mucho más allá del individuo. Asignamos unos recursos y ya pasamos al proyecto o a la empresa. Pero como ven, ¿qué nos implica precisamente este ejercicio? Partir de las personas, de la necesidad que tienen, ya sean nuestros clientes externos, cuando es un proyecto de empresa, o internos, cuando es un proyecto interno. Estaba buscando aquí el cursor, ya apareció. Entonces, todo proyecto siempre estará centrado precisamente en los individuos, en la manera como nosotros precisamente los entendemos, para poder plantear una solución que se estructura un poco mejor ya con un estudio de mercado y los otros estudios que hemos visto, que se asignan unos recursos y al final se define una empresa
o un proyecto. Algo muy importante para elaborar una buena misión, y es que tanto de un proyecto interno como de empresa, y es que primero tiene que expresar lo que se quiere brevemente y en forma concreta, o sea, que la gente sepa qué es. Perfecto. Esta misión, por ejemplo, que tengo acá en la diapositiva, es demasiado larga, es muy compleja, se tiende, digamos, uno a confundir por lo pesada. Entonces hay que buscar que sean misiones muy breves, pero muy contundentes. Perfecto. Y que sean fáciles de transmitir. Esa es otra de las condiciones. Perfecto. Ya sea porque tiene unas palabras clave de fácil recordación, y eso es muy importante, sobre todo en proyectos internos, para lograr generar empoderamiento. Y por eso se apela a eslóganes, a frases, digamos, que resumen lo que desea el proyecto, lo que quiere el proyecto, y la gente se empodera un poco más, digamos, del mismo. Después de tener planteado todo este tema ya de la planeación, pues hay que llevarlo a una estructura para que todo eso se dé. Y es ahí donde ya empezamos a hablar de la estructura organizacional. Cuando hablamos de estructura organizacional, pues nos referimos precisamente a una serie de jerarquías, pero también de tareas que se organizan precisamente para alcanzar un fin o una meta. Perfecto. Esa estructura organizacional pues se lleva a una herramienta gráfica que ustedes ya conocen, que se denomina organigrama. Estos son diferentes tipos de organigramas, ¿cierto? Estos son muy piramidales, ¿cierto? Estos son este es muy centralista, pero igual todos establecen unas relaciones de jerarquía, de poder y de dependencia. Perfecto. En ese caso, pues hay diferentes tipos de estructuras, como les vimos en la diapositiva anterior. Hay jerárquicas, donde hay una relación de poder, esta y esta, centralizadas, ¿cierto? Igual acá sigue siendo el poder, o horizontales, donde tiene que ver más por procesos. Muchas veces estas estructuras tienen que ver más por cargos, ¿cierto? O por áreas, mientras que estoy adelantando la película, mientras que esta es más por procesos, la horizontal, y las relaciones de poder, digamos, se desvanecen en estas horizontales. Perfecto. Frente a los proyectos, pues entonces hay tres maneras de organizar los proyectos. Organización funcional, que es la que todos conocemos, la organización por proyecto, que se da mucho para proyectos internos, y la organización de corte matricial, que es una combinación de las dos primeras. Vamos entonces a ver la organización funcional. Cuando hablamos de la organización funcional, como les decía, es la más usada, es la más común en la formulación de proyectos, y consiste pues en toda una estructura jerárquica tradicional, donde los que mandan están acá arriba, ¿sí? Donde hay otros subalternos también que tienen un rango de poder, ¿cierto? Y vamos bajando ya a los que, digamos que estos son los estratégicos, a ver si aparece el cursor, los estratégicos, los tácticos y ya los operativos. Entonces se da toda una relación precisamente de poder, cada una de estas líneas pues determina una dependencia a cada una de estas áreas o de estas personas. Perfecto. Entonces es la que más conocemos precisamente en todo el tema de organización. Pero también está la otra, que es la organización por proyectos. Esa se utiliza, por ejemplo, mucho para proyectos internos, porque se separa, digamos, de la estructura general de la empresa los diferentes proyectos, ¿cierto? En este caso vemos que hay una dirección general, una secretaría general, pero de ahí se desprende ya unos proyectos que tienen su propia estructura, ¿cierto? Esa estructura es autónoma, o sea,
depende de este director, pero este director le rinde informes a este director general. Perfecto. Entonces, digamos que hay una macroestructura y dentro de esa macroestructura se diseña una microestructura que puede ser temporal mientras dura el proyecto, ¿cierto? Con el objetivo precisamente de sacarlo adelante. Puede que esta estructura, este pedacito que es un proyecto, apele a una organización funcional, pero como les decía, esta organización es un poco diferente a la que tradicionalmente conocemos, que es por funciones. Y por último está la estructura matricial, que es una estructura multidimensional que combina tanto la estructura funcional como la de proyectos. ¿En qué sentido? Articula y entrelaza, digamos, las diferentes áreas de la empresa alrededor de proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Hay unos proyectos, pero esos proyectos, digamos, están articulados a diferentes áreas de la empresa. O sea, a diferencia de esta, donde cada proyecto, digamos, es una unidad autónoma y cada uno de ellos tiene su ingeniería, sus ventas, su producción, ¿cierto? Cada uno de ellos es completamente independiente. En la estructura matricial, pues, cada director de proyecto aprovecha las potencialidades de cada área para precisamente desarrollar el proyecto. Esta también se puede utilizar mucho en proyectos internos. Esta estructura por proyectos y esta estructura matricial se utiliza mucho en proyectos internos. Ahora bien, cuando la empresa es de consultoría o asesorías que trabajan por proyectos, esta se utiliza mucho. Mientras que esta, pues ya la conocemos todos, pues es la más común. Ustedes ya pueden determinar precisamente cuál es la estructura más adecuada para cada uno de sus proyectos. Importante, cuando son proyectos internos, pues digamos hay un director de proyectos y ese director de proyectos es el encargado de dar informes o de responder precisamente ante la dirección, la gerencia de ese proyecto. Cuando estamos hablando de una empresa, pues ya los socios se organizan alrededor de ciertas funciones o de ciertas áreas según sus competencias y capacidades. Cuando es un proyecto, digamos, interno, pues hay un director de proyectos y ese director de proyectos, por ejemplo, en esta estructura matricial, puede apelar a diferentes cargos o áreas de la empresa para que lo apoyen en la formulación y en la ejecución del proyecto. Entonces ustedes en sus equipos de trabajo, pues si es una empresa, pueden determinar qué cargos o qué áreas van a liderar sus compañeros, o si es un proyecto interno, pues determinan quién va a ser el responsable del proyecto y ya, digamos, algunas funciones o tareas se las pueden distribuir, pero lo más importante es que haya un director de proyecto que es el que organiza y asume todos los procesos. Algo muy importante precisamente frente al tema que acabamos de ver es la estructuración del equipo de trabajo. Es muy importante precisamente saber con quién voy a trabajar, y el éxito de un gerente de proyectos, ya lo veíamos, consiste en seleccionar de manera adecuada las personas que van a ser parte de su equipo de trabajo. Muchas veces en los proyectos internos a uno le asignan personal por rosca o por ciertas condiciones, pues lo más importante es precisamente saber orientar a ese personal para poder cumplir los objetivos y tratar de evitar al mínimo, pues los problemas internos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. En ese sentido es muy importante hacer algunas preguntas claves para determinar cuál es el perfil de mi equipo de trabajo. Primero yo tengo que saber quiénes son los que van a trabajar conmigo, qué educación tienen, qué experiencia tienen o qué educación o experiencia requiero. Si mi proyecto, por ejemplo, tiene que ver algo con temas logísticos, pues lo ideal es que la persona tenga experiencia y formación en ese tema, porque va a ser mucho más costoso entrenarla, va a ser mucho más costoso acompañarla.
Importante también identificar cuál es la motivación de las personas. En proyectos internos muchas veces nos vinculan personal de otras áreas o compañeros de la misma dependencia que realmente no están motivados, no les interesa, no les llama la atención y se convierten en una piedra en el zapato. Entonces también yo tengo que saber cuál es ese grado de pertenencia, pero también de motivación de las personas al proyecto, ¿cierto? Otro elemento importante tiene que ver precisamente con determinar realmente a quienes necesito, porque un proyecto, entre más personas tenga, llámese una empresa o llámese un proyecto interno, pues digamos, si es una empresa, pues va a requerir una carga prestacional mucho más alta, y lo más costoso en una empresa pues es precisamente el personal. Y si es un proyecto interno, pues aparte de los recursos que hay que destinar para esas personas que van a estar en el proyecto, pues también la administración se vuelve compleja. Bueno, de hecho también en una empresa se vuelve compleja. Entonces es mejor, como dice un famoso arquitecto, menos es más. Es contar realmente con el personal necesario, estratégico y que aporte a mi proyecto. Perfecto. Y algo también muy importante es cómo se van a involucrar o qué le van a aportar al proyecto. Hay algunas personas que dentro de un proyecto lo único que aportan es plata, sobre todo en proyectos de empresa, ¿cierto? Entonces ese es su papel y habrán unos intereses alrededor de ese aportar dinero. Habrán otras personas que quieren aportar experiencia, conocimiento, ciertas habilidades. Entonces, como gerentes de proyectos, pues es importante saber cuáles son esos aportes y poderlos direccionar y orientar a los logros de los objetivos y de las metas propuestas. En ese sentido, cuando hablamos precisamente de un proyecto empresarial o un proyecto interno, es muy importante empezar a armar toda una ficha de personal. Perfecto. Las empresas, ustedes lo saben muy bien, tienen unas fichas donde se describe el empleo, el cargo, las responsabilidades, qué es lo que se espera del cargo, cuáles son los criterios de desempeño y las formas de evaluar, de quién depende, si toma decisiones, si maneja recursos, ¿cierto? Con quién, cuál es ese grado de dependencia, a quién le da informes, a quién le debe de pedir, y cuáles son los conocimientos, experiencias, competencias que debe de tener. En los proyectos siempre hay que armar esa ficha, porque como les decía, el éxito de un proyecto muchas veces está en las personas que lo conforman. Entonces, si es un proyecto interno, pues yo tengo que decirle al señor gerente quiénes son los que necesito y no los que él cree que necesitamos. Y si es un proyecto de empresa, pues con mayor razón, porque ellos tendrán unas funciones y unas responsabilidades que harán que esa empresa salga adelante. Entonces, parte del proyecto pues también nos implica definir quiénes son esas personas y qué responsabilidades van a tener, y eso se verá reflejado precisamente en esa estructura organizacional, ya sea funcional o por proyectos o matricial. Algo también muy importante que está dentro de la ficha es la imagen corporativa, la identidad corporativa. Cuando hablamos de imagen corporativa, nos referimos precisamente a esa representación mental que cada una de las personas hace a partir de una serie de atributos que tiene una empresa o un proyecto. Esta definición es de Teresa Pintado Blanco y Joaquín Sánchez Herrera en un libro muy interesante que se llama Imagen Corporativa, Influencia en la Gestión Empresarial. Y ellos hablan precisamente que la imagen corporativa es ante todo una representación mental que se hace en las personas de las empresas. Acá tenemos a Coca-Cola. Para algunas personas Coca-Cola es una gaseosa o una empresa, digamos, que es el símbolo del capitalismo desmedido y de la imagen norteamericana, pero para otros es precisamente alegría, es sentimiento, ¿cierto? Entonces la imagen corporativa tiende precisamente a cambiar
según los individuos, por esos atributos que la empresa tiene o proyecta. Es muy importante entonces para una empresa tratar precisamente de empezar a construir o a consolidar una imagen corporativa, pero también una identidad corporativa que permita que los clientes o que las personas pues tengan la imagen o la lectura que la empresa desea que perciban. En ese sentido, la imagen corporativa se manifiesta a través de diferentes formas. 1. Edificios o espacios. Por ejemplo, vemos acá el edificio de EPM. Cuando yo veo el edificio de EPM, pues inmediatamente se me viene a la mente pues una empresa robusta, una empresa grande, una empresa con poder, una empresa con mucho dinero. Lo mismo pasa cuando yo voy, por ejemplo, a un Zara o cuando yo voy a un tenis. Los espacios donde se desenvuelve el proyecto o la empresa hablan y transmiten una imagen. Pero también la imagen corporativa tiene que ver con los productos y su presentación. Acá tenemos, por ejemplo, la botella de agua Evian, que es carísima, finísima, pero que su presentación pues hace precisamente que esa imagen de lujo de la empresa se refuerce. Dentro de la imagen corporativa pues también están los logotipos y los colores corporativos. Y ahorita miraremos este aspecto cuando estemos hablando del diseño ya o de la imagen corporativa, pero que también permiten precisamente ir generando esa imagen de la empresa. Algo también muy importante donde se manifiesta la imagen corporativa es a través de las personalidades. Acá vemos por ejemplo a Rafael Nadal en una publicidad de Bacardí y de cómo precisamente habla de que los campeones beben con responsabilidad. Entonces hay imágenes de empresas que están asociadas precisamente a ciertos personajes. Entonces esos personajes se convierten, y ustedes lo saben muy bien, en la imagen de la marca, porque digamos comparten una filosofía, un estilo de vida, unos valores similares. Están también los iconos corporativos, como en este caso Michelin o Apple, que el iPod se convirtió en un icono corporativo y que ayuda precisamente al cliente a poder entender y comprender y relacionarse con la empresa. Dentro de los iconos corporativos también entra el marketing sensorial. El olor, por ejemplo, se convierte en un icono corporativo, como lo ha hecho Tenis. Y por último, la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, no es solo la manera como la empresa se relaciona con sus diferentes grupos de interés, sino como a través de sus eslogan pues transmite precisamente una imagen, transmite precisamente algo a sus clientes y a sus grupos de interés. Entonces, para un proyecto, llámese interno o llámese de empresa, es muy importante construir una imagen corporativa, y es ahí donde viene precisamente la importancia de los espacios, de los muebles, de los equipos, ¿cierto? Si mi proyecto es interno, por ejemplo, y estamos hablando de todo un plan logístico y el lugar donde digamos está la gerencia de ese proyecto es un completo desorden, pues yo no estoy transmitiendo precisamente la imagen que ese proyecto tiene. Perfecto. Pero también ese proyecto interno puede tener unos logotipos, puede asociarse unas personalidades, yo puedo tener unos iconos alrededor de ese proyecto interno. Así como los proyectos externos de empresa trabajan todo este tema del branding, yo también dentro de un proyecto interno pues también debo de manejar este tema del branding. Pasemos ahora a la identidad corporativa. La identidad corporativa pues es diferente a la imagen corporativa, porque la identidad corporativa hace referencia precisamente a lo que la empresa quiere comunicar a sus diferentes públicos: clientes internos, clientes externos o grupos de interés. Mientras que la segunda, ya lo vimos, se refiere precisamente a lo que el cliente percibe o construye a partir de la comunicación que le brinda la empresa. Acá tenemos unas imágenes de una empresa que ha llevado su identidad corporativa a temas de el punto de venta, el empaque, la publicidad, los colores, etcétera, etcétera.
Nos dice Teresa Pintado y Joaquín Sánchez que la identidad corporativa no solo tiene que ver con temas de colores, ¿cierto? De tipografías, de logos, símbolos, de eslogan, sino también de unos valores, de unos principios, de unos procesos de gestión, de una historia y de una filosofía que está detrás de la empresa. La identidad corporativa se convierte en el ADN del proyecto o en el ADN de la empresa, que se refuerza a través precisamente de eso que le comunica a sus diferentes públicos. En ese sentido, pues la identidad corporativa se puede llevar a estos 4 conceptos. Pues ya hablamos de que puede ser tipografía, los colores, la imagen o los símbolos, el eslogan, pero dentro de mercadeo, ustedes ya lo conocen muy bien, pues se maneja dentro de estos procesos de branding pues 4 elementos fundamentales que todo proyecto interno o externo debería de tener. El primero es el logo o logotipo, que es la representación gráfica de una marca que se compone solo de letras o tipografía. Ahorita veremos precisamente el ejemplo. El isotipo, que es diferente, acá me equivoqué, hay 2 que digamos es un símbolo que no hay necesidad de que tenga alguna palabra, no hay necesidad de que tenga nada adicional y uno inmediatamente sabe a qué empresa o a qué marca se refiere. El imagotipo, que donde ya digamos se funde el texto con el símbolo, pueden trabajar juntos pero también pueden trabajar separados, y el isólogo, que ya representa la imagen y la tipografía en un mismo elemento. Vamos a ver 4 ejemplos, igual esto es un tema que ustedes conocen mejor que yo en este tema pues de branding. Aquí vemos el logotipo Microsoft, el isotipo, miren que acá tenemos, ¿cierto? Ambos se pueden separar y ya sabemos qué empresas son. El imagotipo, miren que ya solo con esto ya sabemos qué empresa es, o el isólogo, donde ya se combinan ambos elementos. Perfecto. Entonces, ¿qué nos pide esta ficha administrativa? Pensar en todos estos aspectos. ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Qué necesito para operar? ¿Qué espacios? ¿Qué maquinaria? ¿Qué muebles? Que van a ser elementos de apoyo diferentes a los técnicos. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a definir frente a esas oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades que están detrás de los proyectos? ¿Cómo va a ser mi equipo de trabajo? ¿Qué responsabilidades van a tener? Si es un proyecto de empresa, ¿cómo les voy a pagar? ¿Cierto? Y por último, pues esta imagen, ¿cómo voy a comunicar y cómo voy a transmitir tanto a mis clientes internos como externos y a los diferentes grupos de interés, pues lo que es el proyecto como tal. Recuerden que si tienen alguna duda se pueden comunicar conmigo a través de los medios dispuestos, y en un próximo video pues ya veremos ese componente legal que también es muy importante en los proyectos. Bueno, entonces les deseo muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad.